con 3 tamaños, grande, normal, pequeña, es para variar la visibilidad de la pantalla, como pueden ver. Eso ya depende como de la necesidad y el gusto de cada quien para trabajar. El siguiente botón es el que permite registrarse, este muñequito que está aquí ahora en color gris. Si está en color gris es porque estamos desconectados, es decir, no nos hemos logueado para poder utilizar las ventajas de registrarse. En el momento en que nos registremos, como lo haremos ahora, digitando un correo y una contraseña, el botón cambia a color verde, lo que significa que ya estamos conectados. Como les digo, eso lo haremos al final de la actividad para que ustedes puedan ver cómo funciona la aplicación perfectamente sin necesidad de estar registrados. El siguiente icono es esta lupa con un signo de más adentro, que lo que les permite es ir a la pantalla de la búsqueda avanzada. Vean que la pantalla cambia por completo. No obstante, al inicio de la herramienta, y eso es algo importante de transmitírselo, digamos, gran parte de estas conversaciones que nosotros tenemos desde el centro, gracias a coordinaciones como la de la OCRI, o actividades que nosotros hemos planeado en una campaña que denominamos Nexus Móvil y que ha sido desde el año pasado acercarnos a la comunidad interna y externa de la institución, tienen que ver con obtener también retroalimentación, con que ustedes nos puedan decir, miren, me parece que esto podría prestarse para alguna confusión, o me parece que esto podría mejorarse, puede ser que agreguen algo, entonces esas comunicaciones con las personas usuarias nos han permitido darnos cuenta de cosas. Entonces, este botón, por ejemplo, era el único que al principio nos permitía ir a la búsqueda avanzada. Lo que pasa es que se confundía con un zoom. Entonces, lo que hicimos fue coordinar con tecnología de la información y poner un botón, digamos, que explícitamente dijera que podemos ir a la búsqueda avanzada, y es el que está abajo de la barra de búsqueda, que como pueden ver, los lleva a la misma pantalla que este que acabamos de ver por acá. Este se dejó, pues porque ya habían personas que se habían familiarizado con el mismo. Y el siguiente es este botón con un signo de pregunta, que lo que les da es un tour muy rápido, digamos, de las principales partes de la pantalla en la que se encuentren, y que les va diciendo para qué sirve cada uno de estos botones, más o menos como lo estoy haciendo yo ahorita. Acá en el centro está la barra de búsqueda, que como vieron anteriormente, y vamos a ver con algunos ejemplos ahora, es la que les permite poner distintos criterios y hacer diferentes combinaciones para llegar a la información. Una vez que ustedes digitan acá esos criterios, presionan este botón que está por acá, que es un cuadro verde con una lupa en color blanco, o bien presionan Enter, y de esa forma inmediatamente el motor de Nexus hace la búsqueda entre todos los documentos y les muestra los resultados que se correspondan con la literalidad o las técnicas, dependiendo de las técnicas que hagamos, de lo que ustedes ponen en la barra de búsqueda. Y bueno, a la par del botón de búsqueda avanzada está el que dice más información, que si ustedes lo presionan, inmediatamente los dirige a la página del Poder Judicial y podrán ver un video introductorio de Nexus PJ, y debajo de él podrán ver un manual de usuario, que ese manual de usuario fue elaborado sobre todo con algunos criterios técnico-informáticos, entonces puede resultar de utilidad para usuarios tal vez con un nivel más avanzado, con algún conocimiento ya de técnico, digamos, informático. La guía básica para la persona usuaria, que fue elaborada por el centro y que pretende, al igual que estas actividades, mostrar el paso a paso, con pantallazos, con descripciones sencillas, con espacio de anotaciones, con los datos de contacto de nosotros para cualquier consulta, de las principales formas de búsqueda de Nexus. Lo pueden descargar desde cualquier lugar que tengan conexión a Internet. El siguiente es el de preguntas frecuentes, con algunas de las consultas más usuales que se nos hace sobre la herramienta, y luego un enlace de videos que están incorporados acá en la página del Poder Judicial, que también tienen una duración entre un minuto y medio, hasta 3 minutos y medio, que les muestra ya de manera visual y auditiva cuáles son esas técnicas de búsqueda más usuales. La charla, por supuesto, no pretende agotar todas las combinaciones. Ahí, como ustedes podrán ir viendo, mucho lo da la necesidad del caso concreto, del informe que estén montando, del recurso que estén montando, de la sentencia que estén montando,
de la práctica también muchísimo, porque como vamos a poder ir viendo varias de las combinaciones que están por acá, si las vamos perfeccionando en el día a día, nos pueden dar información que bien no teníamos claridad de que existían en la base de datos, o bien que sabiéndolo tal vez al no manejar las técnicas, no podríamos llegarle. La idea del centro, antes de ya pasar a los primeros ejemplos acá en la búsqueda libre, es justamente que como Nexus tiene un par de años de funcionamiento, un poco más, un par de años y un par de meses, que no pasemos, digamos, tantísimo tiempo como usuarios y usuarias entendiendo cómo funciona la herramienta. Muchos estábamos acostumbrados y acostumbradas a la herramienta anterior, la herramienta que se ubicaba en el S6J, que a Nexus se le sigue ubicando también en el Nexus, en el S6J, porque seguimos siendo parte de ese sistema. Lo que pasa es que cuando presionan la pestaña que dice Poder Judicial, lo redirige acá, en lugar del sistema anterior, con la ventaja de que toda la información que estaba ahí se migró, es decir, toda está contenida en Nexus. Pero entonces la idea del centro es facilitar ese proceso de adaptación, ese proceso de cambio, para que podamos ver las ventajas que esta mejora informática que hizo la institución y en la que ha invertido la institución pueda hacer del provecho de todas y de todos. Entonces, vamos a, como les digo, hacer unos 4 o 5 ejemplos que muestren bien claras las técnicas más usuales de búsqueda y que permitan, digamos, comprender mejor por qué a veces si digitamos una cosa pueden aparecer miles de resultados y cómo puedo hacer para irlos disminuyendo poco a poco. Los ejemplos que voy a poner, digamos, las materias del derecho que voy a poner, los términos que voy a poner, que algunos van a ser jurídicos, algunos van a ser coloquiales, son aplicables para todo, es decir, independientemente del tipo de trabajo que ustedes realicen, de la institución en la que trabajen, de la materia en la que se desenvuelvan, las técnicas son las mismas. Lo que vamos a hacer es mostrar de diferentes materias y de diferentes temas para que pues, pueda haber una claridad un poquito más amplia, pero es importante que comprendan que les va a ser útil para cualquier criterio que ustedes vayan poniendo y que también les va a ser útil para información judicial o para información administrativa. Porque Nexus, parte de sus ventajas es que recoge información pública de esas dos grandes vías, de la vía, digamos, jurisdiccional de la institución y de la vía administrativa de la institución. Entonces, acá en la barra, como les decía, ustedes pueden poner criterios que tengan. Por criterios nos referimos a palabras clave, incluso si tienen un párrafo de una sentencia y saben exactamente cómo se redactó, pero no saben cuál es el dato de esa sentencia, pueden digitarlo y Nexus la va a buscar. Pueden digitar números, N cantidad de criterios que si están puestos de esa forma o con las técnicas que vamos a ver, el sistema les va a mostrar la información. Entonces, si ponemos, por ejemplo, bienes decomisados, el sistema acá, si presionamos Enter, y es importante, tal vez antes de presionar Enter y ver los resultados, que vean que lo estoy poniendo en mayúscula. El sistema no tiene problema en detectar mayúsculas o minúsculas, el resultado va a ser el mismo y tampoco con las tildes. Es decir, si utilizamos una palabra tildada y no ponemos la tilde o si la ponemos, el resultado va a mostrar ambos resultados. Con lo que sí no, hay que tener cuidado porque el sistema sí no pasa eso, digamos, eso sí bloquearía un eventual resultado es si, por ejemplo, omitimos una letra, como hago acá, porque entonces necesariamente la palabra tendría que aparecer en el documento tal cual yo la puse. Y entonces es probable que tengamos 0 resultados o resultados que no se correspondan con la cantidad real que hay. Entonces, acá al poner bienes decomisados, si nosotros presionamos Enter, vean que una primera, digamos, una primera muestra, una primera pantalla de resultados, nos muestra 5.796 resultados. Eso, dependiendo de lo que estemos haciendo, pues para alguna persona podrá ser ideal porque está buscando toda la información que pueda llevarla a ciertas cosas, pero también puede ser muy complicado porque puede ser que la persona esté buscando algo más específico. ¿Por qué el sistema, por qué Nexus me muestra tantísimos resultados? Porque si bien me busca documentos que en cualquier parte diga bienes decomisados como un término compuesto, también me busca documentos que en alguna parte diga bienes y en otra decomisados.
porque el espacio que dejamos entre una palabra y otra, entre un criterio y otro, equivale a una I. Entonces, el sistema acá me está buscando documentos que digan bienes y que digan decomisados, pero no necesariamente me lo está buscando como un término compuesto. ¿Cómo hacemos para solventar ese problema? Para que si yo lo que quiero es solo documentos que digan bienes decomisados, el sistema, por ejemplo, no me busque un documento que por una parte me habla de bienes gananciales y por otra parte me habla de algún objeto decomisado que no tenga nada que ver con el término bienes decomisados. Lo que hacemos es entrecomillarlo. Y nosotros al entrecomillarlo, como funciona en otros motores de búsqueda muy potentes como Google, por ejemplo, hacemos que el sistema busque literalmente este término, esta expresión compuesta. Entonces, de 5.000 y resto de resultados, vean que pasamos a 3.138. Es decir, simplemente con usar las comillas, eliminamos 2.000 resultados que tal vez no me iban a funcionar a los efectos de la investigación que yo estoy haciendo. Ahora, 3.138 resultados pueden seguir siendo muchísima información. Entonces, aquí lo ideal, esta búsqueda es muy rica, si por ejemplo yo tengo algunas palabras claves, no solo una, que yo sé que salen en un documento o que yo quiero que salgan en un documento. Entonces, yo puedo seguir agregando criterios. Una vez que he cerrado esta comilla, dejo un espacio y ese espacio vuelve a transformarse en una I. Entonces, si yo, por ejemplo, acá pongo libro de evidencias, vean que de 3.138 resultados pasamos a 54, perdón, con únicamente poner dos términos, dos frases entrecomilladas, y esto lo que significa es que en todos estos documentos que están por acá, yo tengo necesariamente estos dos términos en alguna parte, bienes decomisados y libro de evidencias. Y así puedo seguir agregando términos o palabras. Por ejemplo, si yo pongo embalaje, sin comillas porque es una sola palabra, entonces cuando es una sola palabra no hay necesidad de poner las comillas porque lo va a buscar de manera literal. Ya ahí pasamos de los 5.000 y resto de resultados que teníamos al principio a únicamente 4, que son 3 circulares de la Secretaría de la Corte y un voto de la Sala Tercera que me cumplen con estos 3 criterios. Es decir, Nexus me muestra 4 documentos que en alguna parte dicen bienes decomisados, en otra dicen libro de evidencia, en otras dice embalaje. Y pasamos, como les digo, de información muy amplia a información muy específica. Voy a salirme de este ejemplo para poner otro con las comillas y ver cómo funcionan estos filtros de acá, porque a veces podemos también restringir la cantidad de resultados no poniendo una serie de criterios, sino utilizando filtros. Entonces volvemos a la página inicial y vamos a poner, por ejemplo, el criterio independencia judicial. Vean que si nosotros presionamos Enter, tenemos 34.864 resultados, porque, por ejemplo, judicial es una palabra que va a aparecer en casi todos los documentos de Nexus si dice poder judicial, ¿verdad? Y si se combina con independencia en cualquier otro sentido, no necesariamente independencia judicial, vamos a tener muchísimos resultados. Entonces, nuevamente, presionamos las comillas, entrecomillamos el término, pasamos a 3.000 resultados. Vean que con las comillas, en este caso, eliminamos 30.000 resultados que no nos pueden ser funcionales a los efectos de la investigación que estamos haciendo. Y como les decía, si bien yo aquí puedo seguir agregando criterios, términos, yo también puedo utilizar estos filtros que están al lado derecho de la pantalla, izquierdo de ustedes, que les permite ir seleccionando asuntos específicos de estos 3.000 resultados. Por ejemplo, a mí me interesa que se me hable de independencia judicial, pero yo únicamente estoy interesado en información de la Sala Constitucional, de la Sala Tercera, de la Sala Segunda. Entonces, yo marco el despacho que a mí me interesa, estoy interesado en una investigación penal. Presiono Sala Tercera de la Corte y vean que de los 30.000 iniciales sin comillas a los 3.000 con comillas pasamos a 301 resultados que únicamente son de Sala Tercera y que mencionan este término compuesto. Yo acá tengo más filtros. Puedo ordenar por tema para los documentos que están titulados, que ahora vamos a ver cuáles documentos se titulan y cuáles no. Puedo seleccionar temas estratégicos, que también ahora vamos a ver qué son y cómo se definen, o puedo seleccionar también, por ejemplo, por año. Entonces, si a mí me interesa independencia judicial, pero únicamente me interesa Sala Tercera y me interesa únicamente información del 2020 y del 2019, yo me vengo acá donde dice año y vean que, por ejemplo, acá está ordenado
no cronológicamente. Primero está el 2016, luego está el 2012, luego está el 2015, y eso es porque se ordenan por la cantidad de resultados que hay por año. No se ordenan, como les digo, cronológicamente. Si yo quiero ordenarlo cronológicamente, presiono este botón que está por acá, que tiene una A y una Z, y al presionarlo, vean que ya se pone lo más reciente de primero. Tenemos que del 2020 hay 9 resultados, y que del 2019 hay 16 resultados. Y vean que por acá entonces ya se ordena nos presenta la información que tenemos nosotros o que nosotros estábamos necesitando. Independencia judicial como término compuesto y que únicamente se da de sala tercera del 2020 y del 2019 para un total de 25 resultados. Vean que acá dice Sala Tercera de la Corte, resolución 75-2020, y a la par, en este caso, aparece un botón que tiene un círculo azul y una I dentro de ese círculo. Si ustedes lo presionan, les muestra el análisis, que en este caso lo hizo la Sala de Casación Penal, porque Nexus, ahora también vamos a explicar un poquito más a fondo eso, lo alimentan distintos centros, es decir, las salas tienen su centro y el centro de información también clasifica información desde el 2018 a la fecha de tribunales, anteriormente a eso de tribunales de alzada, anteriormente a eso también lo hacía con información de las salas, pero como les digo, esta titulación la hace la sala y ustedes en este botón que está acá a la par del resultado pueden ver de qué se trata esa titulación, que en este caso es un extracto de esta sentencia que cumple con los criterios de clasificación que tiene el centro de la sala y pueden ver un tema y un subtema que, como les digo ahora, ahora más adelante vamos a poder explicar un poco cómo se determina eso, al menos en el caso del Centro de Información Jurisprudencial. Y pueden continuar viendo resultados. Vean que, por ejemplo, esta sentencia no tiene el botón I, y eso es porque esa sentencia no fue titulada. Aquí es importante, tal vez de previo, que ustedes sepan que nosotros no distinguimos si subir un voto o no. Como les decía al principio, Nexus en gran medida trata de dar vigencia a los principios de transparencia y de acceso a la información. Entonces, el protagonista, la protagonista de Nexus es la resolución. Nosotros lo que hacemos en los centros es generar titulaciones que permitan que información de esas resoluciones que de por sí per se son importantes para la comunidad nacional e incluso internacional eventualmente ante ciertos informes, cierta titulación sea más fácil de ubicar. Y nosotros para eso nos manejamos con tesauros y con titulaciones que se rigen por normas ISO de titulación e indización de documentos y por una serie de criterios preestablecidos que lo que tratan es de buscar por diferentes vías la forma en la que una persona usuaria puede querer buscar una información. Es decir, se trabaja con mecanismos estandarizados, pero a la vez tratamos de dar una multiplicidad de formas para que las personas, de acuerdo a la visión que tienen o a la formación que tienen, puedan llegar a un documento desde diferentes vías. Entonces, básicamente, esto es lo que refleja la pantalla de resultados, como les decía, los filtros que están por acá, y eventualmente la titulación en los casos de las sentencias que tienen esa titulación. Acá debajo de cada resultado que está titulado dice ver contenido de interés. Si ustedes lo presionan, ven la parte de la sentencia que es la que está titulada, el extracto que está específicamente titulado en este caso. Acá arriba, a la par de la cantidad de resultados, ustedes pueden ordenar, por ejemplo, por número de documento, por contenido de interés, por fecha del documento. Entonces vean que acá tenemos 2020 y 2019, pero ya se puso de primero lo más reciente que hay en Nexus, que cumple con todas esas características del criterio y de los filtros que pusimos, que es del 8 de mayo del 2020. Luego baja al 3 de abril del 2020 y así continúa. Esta fecha es la fecha del documento, no es la fecha en la que se sube a Nexus, sino la fecha de emisión del documento. Y si ya, por ejemplo, no les interesa algún filtro, como el del 2020, lo pueden eliminar presionando acá en la X y les queda únicamente Sala Tercera 2019. Y ya si del todo no les interesan estos dos filtros, pueden presionar acá donde dice limpiar filtros y vean que volvemos a los 3054 resultados originales y aplicar otros filtros, agregar otros criterios o volver acá y hacer una búsqueda nueva.
No sé, doña Patricia, si en el chat de esto que hemos venido viendo hay alguna consulta o si alguna persona tiene alguna consulta, sino para pasar a otro ejemplo, ya agregando el asterisco además de las comillas. Sí, don Danilo Hines nos preguntaba que si se podía hacer un filtro de un mismo grupo a la vez, es decir, sala tercera y sala constitucional. Yo le contesté por el chat, pero Okay. tal vez le puede Sí, ampliar. sí, claro. Por ejemplo, tenemos bienes decomisados acá, como lo hicimos ahora. Es muy parecido a lo que hicimos ahora de seleccionar un par de años, ¿verdad? Como pudimos ver, se seleccionan 2 años y a la vez se puede marcar, por ejemplo, en este caso se puede presionar el botón expandir filtros para verlo completo. Y acá, por ejemplo, si me interesara Tribunal de Apelación de Sentencia de San José y Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Alajuela, marcamos los dos y vean que quedan ambos tribunales seleccionados y quedan ambos tribunales seleccionados. Y como les decía, podemos eliminar alguno, eliminarlos todos o marcar varios a la vez. No sé si hay alguna otra consulta. No, no hay más, puede continuar. Ok. Bien, vamos a buscar entonces una forma que es sustituir... Perdón, Jorge. Sí, sí. Acaba de levantar la mano la señora o señorita Mariana Camacho. Buenos días. Muchas gracias por la explicación. Nada más una consulta porque creo que usted sí lo mencionó antes de empezar con la entrada, digamos, a anexos. ¿Esto va a sustituir el sistema de información jurídica costarricense? Bueno, eventualmente no es una sustitución del sistema, porque el SCIJ es el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Ese sistema está integrado por diversas instituciones. Una de ellas es el Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando uno anteriormente presionaba en el SCIJ la pestaña que dice Poder Judicial, lo redirigía a un sistema de búsqueda de jurisprudencia que ya no se muestra, ¿verdad? Lo que hace esa página es que lo redirige a uno anexos. Entonces, esa parte sí se sustituye, pero como les decía anteriormente, se migró toda la información, es decir, toda la información que estaba ahí se migra para acá, está contenida acá, que es básicamente información de 1990 a la fecha. Pero, por ejemplo, en ese mismo SCIJ sigue estando el SINALEVI, el Sistema Nacional de Legislación Vigente de la Procuraduría, con el que vamos a ver ahora que podemos hacer enlaces para ver normativa, y eso sigue como estaba, ¿verdad? Nosotros no estamos sustituyendo con Nexus el SCIJ, sino, digamos, actualizando la parte del Poder Judicial que se corresponde con ese sistema. Ok, perfecto. Y otra consulta, digamos, ¿en qué formato aparecen los documentos? Porque, digamos, uno en la plataforma, digamos, del CCJ, uno puede ver los documentos, muchas veces los puede, digamos, descargar como PDFs, u otras veces no, ¿verdad? No permite hacer esa descarga del documento. Entonces, digamos, ¿en qué formato aparecen los documentos? Y si precisamente ese formato es accesible, ¿verdad? Si cumple con los criterios de un PDF accesible, por ejemplo. Entonces esa era la otra consulta, perdón. No se preocupe. Con lo de la presentación de los documentos, ahorita cuando estemos en la parte de sentencias en particular, yo les voy a mostrar cómo se presenta el documento y qué es lo que trae, y además las posibilidades que descarga, que de hecho trae 4 formatos, si no me equivoco, TXT, RTF, HTML y PDF, ¿verdad? Con el tema de accesibilidad del PDF, no sé, doña Patricia, si usted podría apoyarme. Doña Patricia. Sí, perdón, es que se me fue la señal un momentito. ¿Qué me decía, perdón? Es que la muchacha Mariana pregunta por la presentación de los documentos, que le estaba explicando que ahora cuando vemos un documento vamos a ver la estructura del documento y que se puede descargar en 4 tipos de formato, incluyendo PDF. Ajá. Ella nos pregunta si ese PDF tiene accesibilidad, o sea, si es un formato PDF accesible. Entonces, quería ver si usted me podía apoyar con esa consulta. Ajá.
Sí, sí es un formato accesible. De todas formas, vamos a verificarlo, pero hasta donde las pruebas que se nos han hecho es un formato accesible. También Nexus como tal, a nivel de accesibilidad, ha sido revisado por 2 personas juzgadoras no videntes. Entonces nos han manifestado que sí cumple con esas características. De todas formas, creo que para el próximo año también se va a hacer una revisión más exhaustiva del tema. Pero por ahora tantos formatos, tanto Nexus como el PDF son formatos accesibles. No sé, Mariana, si le aclaramos la consulta o si quiere que profundicemos un poco más. No, por el momento, sí está, digamos, aclarada y quedo al pendiente de ver los otros ejemplos para ver más o Sí, menos lo que usted sí, mencionaba. sí, perfecto, para que podamos ver la estructura de una sentencia y que podamos ver las formas de descarga que tenemos. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bien, vamos a poner un ejemplo en la búsqueda libre, que ya es una combinación de lo que vimos de las comillas, que es buscar una expresión de forma literal, con una combinación que es un asterisco, que lo que nos permite es sustituir el final o el inicio eh, de una palabra, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros acá ponemos agenda del despacho, Enter, vean que esta barra, la que está acá, básicamente va funcionando de la misma manera que la barra que tenemos en la página de inicio, en la página de la búsqueda libre. Y agregamos además el criterio saturación. Nosotros acá, como les decía, tenemos documentos que tienen estas dos expresiones, agenda del despacho y saturación. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta palabra, saturación, puede estar en el documento de otra forma. Es decir, puede ser que el documento no diga saturación, sino que diga saturado, o que diga saturada, o que venga en plural, diga saturados, saturaciones, N cantidad de combinaciones que puede tener una palabra de estas. Entonces, si nosotros agarramos el final y lo sustituimos con un asterisco y dejamos únicamente, digamos, esta raíz común que tienen todas esas palabras que les mencionaba, que es satura, nosotros lo que hacemos es que le estamos indicando a Nexus que me busque agenda del despacho y todas las palabras que comiencen con esta parte. Y el asterisco, como les digo, sustituye ese final común que tienen todas. Entonces, ¿qué nos permite esto? Ampliar estos 44 resultados. Y vean que pasamos de 44 a 116. Tal vez únicamente para terminar de que lo vea Mariana más claro el tema de lo de la presentación, voy a ingresar, ya que abrimos unos resultados, voy a abrir este documento de sala constitucional. Ahorita retomamos lo que es la estructura de la sentencia como tal, digamos, del documento, pero a Mariana y a todas las personas que estén interesadas en el tema de descargas, en la parte superior de cada documento, voy a devolverme para que vean cómo ingresé, presioné aquí el enlace del documento que a mí me interesa. Acá arriba en la parte superior, en la parte derecha de ustedes, izquierda de la pantalla, están estas funcionalidades. La primera, esta que tiene esta flechita hacia abajo, dice descargar documento. Entonces, en el momento en que yo lo presiono, me da las 4 opciones de descarga, que serían TXT, en RTF, en HTML y en PDF. Y al presionar cualquiera de las 4, el sistema le descarga la información en su ordenador y usted lo abre con la aplicación, digamos, que tiene PDF, o bien con el explorador que tenga, si por ejemplo lo abre en PDF. Nosotros la información en el centro normalmente, a no ser que nos la pidan en otro formato, que también lo podemos hacer, siempre que esté dentro de los que la herramienta nos permite, nosotros normalmente descargamos en HTML por un tema de peso informático y para poder remitir la mayor cantidad de información. Pero, como les decía y como se muestra acá, únicamente presionando cualquiera de estos 4 botones, escogemos el formato que nos sea de interés y se nos va a ir al disco duro del ordenador. Ahora vuelvo un poco a ver lo de la estructura, como les decía, del documento y el tema de impresión, de correo, pero básicamente es en esta parte de la sentencia donde nosotros podemos hacer esa descarga. Entonces, como les decía, luego del paréntesis, está este criterio que nos permitió ampliar de agenda del despacho y saturación, que nos dio 44 resultados, a agenda del despacho y satura,
que puede ser saturación, saturados, saturadas. Vean que cuando pusimos saturación, este resultado, por ejemplo, acá no se nos hubiese mostrado porque dice saturada, ¿verdad? Entonces, esto nos permite hacer ese cambio. El asterisco también puede venir al inicio para palabras que tienen un final común. Entonces, por ejemplo, si hablamos de medidas cautelares ordinarias y le ponemos el asterisco antes de la O inicial, podría traernos documentos que digan medidas cautelares extraordinarias, ¿verdad? O que digan la palabra extraordinaria. Este asterisco no se puede utilizar, digamos, o pierde su efecto si nosotros lo intentamos utilizar dentro de una expresión entre comillas, ¿verdad? Es decir, si nosotros quitamos esta A y ponemos el asterisco acá, no me va a buscar agendado o agenda, me va a buscar literalmente esta expresión, porque, digamos, la comilla, lo que hace, como les he venido diciendo, es buscar lo que está dentro de ella de forma literal. Entonces, este asterisco únicamente funciona en palabras que estén solas, digamos, en que no sean compuestas. Yo sí puedo ir poniendo varias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo aquí podría, para volver a reducir la cantidad de resultados, agregar otro criterio. Por ejemplo, vulnerabilidad, porque a mí me interesa conocer temas de cómo se han pronunciado ciertos despachos o incluso a nivel administrativo sobre el manejo de saturación de agendas de despacho y cuando hay personas en condición de vulnerabilidad involucradas, cómo se manejan esas agendas del despacho a nivel jurisdiccional o administrativo. Entonces yo agrego y ahí tengo 3 consultas, vean que de 116 tenemos que pasar a menos resultados nuevamente, que serían 6 que me mencionan estos 3 términos, pero puede ser, como les decía ahora, con saturados o saturación, que no venga la palabra vulnerabilidad, sino que venga vulnerable, vulnerabilidades, vulnerables. Entonces, lo que hacemos nuevamente para ampliar estos 6 resultados es que utilizamos la raíz común que comparten esas palabras y tenemos 20 resultados. Y así con la cantidad de combinaciones que nosotros podamos ir haciendo de ambas técnicas. Mucho de lo que vamos a ver acá, prácticamente todo, salvo como vamos a ver ahora algunas cosillas de coherencia, que si le pongo un criterio y luego le dejo otro en la búsqueda avanzada, el sistema probablemente me dé cero resultados. Casi todas las técnicas son combinables y como ustedes pueden ver o como ha sido la intención transmitírselos, la idea es poder tener desde 30.000 resultados, si ese es mi deseo como persona usuaria, hasta 5, 6, 4, 1 resultado, o de darme cuenta, incluso si no hay resultados que cumplan con todas las características que yo quiero encontrar en un documento. Ese sería un ejemplo entonces de comillas con asterisco. Recapitulando, las comillas es para una búsqueda literal de más de una palabra, puede ser un párrafo, como les decía, si lo tienen literal de una sentencia y no tienen el dato, lo pueden poner. La búsqueda sin comillas, que es para palabras solas, que lo va a buscar literalmente. Cada espacio que van dejando equivale a una I, y el asterisco que nos permite sustituir inicios o finales de palabras que comparten un principio o un final común. Ahora hay otra técnica de búsqueda que digamos se parece en alguna medida al asterisco, pero en lugar de buscar palabras que tienen ese inicio o ese final en común, lo que nos permite es buscar palabras que pueden estar citadas de una forma o de otra, o expresiones, digamos, jurídicas que se pueden decir de una forma o de otra forma en documentos jurisdiccionales o administrativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una sentencia, una persona juzgadora puede poner pensión alimentaria, otra persona podrá poner pensión alimenticia, más allá, digamos, de la corrección o no del término, es usual que se utilicen de diferentes formas. Otro ejemplo claro es el de, por ejemplo, acoso laboral. Si nosotros ponemos acá acoso laboral, entre comillas, tenemos 4.127 resultados. Pero a diferencia del ejemplo del asterisco o de las virtudes que nos da la herramienta del asterisco, ¿sí? Y se dejó de compartir la pantalla. Vamos a ver. No sé si será que alguien la compartió. Vuélvala a compartir usted.
Si no, deja de compartir y vuelve a compartir. Sí, ahí no sé si ya se corrigió. Ahora sí. Ok. Si nosotros acá ponemos, como les decía, acoso laboral, digitamos Enter, tenemos 4.127 resultados. Pero, como les decía, este es un término que puede aparecer en documentos de otra forma. Por ejemplo, podría venir hostigamiento laboral. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es poner una O y una R en mayúscula. Aquí sí es relevante con la O y con la R, cuando lo vamos a usar como separador, que estén en mayúscula. Y esa O y esa R lo que nos permite es sustituir la I que el sistema por defecto le asigna al espacio. Entonces, acá yo presiono, nuevamente comillas, y pongo hostigamiento laboral, y el sistema ya no me va a buscar documentos que digan necesariamente una y otra, sino me va a buscar documentos que digan una u otra o las dos, ¿verdad? Entonces los resultados van a ser más amplios, porque tal vez para que vean el cambio, si nosotros digitamos las dos, de 4.000 resultados pasamos a 962, porque me busca documentos que necesariamente digan las dos. Pero si nosotros cambiamos ese espacio por una O y una R, que sustituye la I por una O, más bien tienen que ser más de los 4.000. 4.614, de 4.100 pasamos a 4.614, porque aumenta las posibilidades de que en un caso se diga de una forma y en otro caso se diga de otra. Si nosotros agregamos otra O, porque podemos ir agregando la cantidad de criterios que nosotros estimemos pertinentes, acá podríamos, por ejemplo, agregar el término moving, que también es utilizado en resoluciones jurisdiccionales para hablar de esta figura, y de 4.614 pasamos a 4.665. Es decir, vamos ampliando resultados, poniendo las diferentes formas en que un mismo concepto se puede representar en un documento jurisdiccional o administrativo. En el momento en que nosotros ya tenemos, digamos, claridad de que esos son los términos que queremos utilizar para una búsqueda, podemos dejarlo así, navegar en esto, utilizar los filtros, o bien podemos cerrar todo esto entre paréntesis, y al cerrar estos criterios entre paréntesis, el espacio que queda vuelve a equivaler a una I. Entonces, si yo acá, por ejemplo, pongo, no sé, un ministerio, porque me interesa que diga estos tres conceptos, ¿verdad? Los tres, dos o uno, ¿verdad? Y me interesa que además, ahora sí, necesariamente se diga un concepto como Ministerio de Educación, un término como Ministerio de Educación, vamos nuevamente a restringir los resultados y de 4.665 pasamos a 411. Incluso puede ser que no diga Ministerio de Educación en la sentencia. Entonces, abrimos nuevamente un paréntesis, ponemos nuevamente una O y una R y podemos poner, por ejemplo, con abreviaturas, digamos, las siglas del ministerio. Podríamos agregar otro inclusive y ponerlo con puntos por si en la resolución se utilizó con puntos, y de 411 en este caso ampliaríamos un poco más porque me busca documentos que digan todo lo que está en este paréntesis o alguna parte y lo que está en este o alguna parte. Y luego podríamos seguir agregando criterios. Por ejemplo, me interesa esos dos, más que sea algo que mencione la provincia de Cartago, que se diera en una junta de educación, un colegio, un centro educativo de Cartago, y pasamos a 44 resultados. Y así yo puedo seguir agregando criterios, combinando las técnicas que hemos visto, de comillas, de asterisco, ahora con la O y con la R, pero en el caso de la O y la R, si es bueno que si van a poner y van a continuar con otros criterios que ustedes sí quieren que aparezcan en los resultados, agreguen este paréntesis para que pueda hacer el sistema esa diferenciación de la O y de la I. No sé, doña Patricia, si hay alguna consulta con lo que hemos venido viendo. Sí, solicitan por acá que se pueda hacer un ejemplo de control de convencionalidad y pone entre paréntesis 08-108-2019. Supongo yo que es para buscar una resolución. 08-108-2019. Y de control de convencionalidad. Vamos a y ver. dice cómo se aplica cuando es AND
es otra en lugar de or. Entonces, esa es otra duda que hay. Sí, bien, con lo del control de convencionalidad, como les venía diciendo, la mayoría de criterios o ejemplos que estamos poniendo acá, aplican para las diferentes, digamos, materias o los diferentes tipos de trabajos que nosotros estemos realizando. Entonces, si nosotros ponemos acá control de convencionalidad, entre comillas, vemos que el término se cita 819 veces en la base de datos. Eso significa, ¿verdad?, que esa expresión en particular se ha utilizado en esa cantidad de resultados a lo largo, digamos, del periodo que tiene Nexus en la base de datos. Nosotros podríamos seguir aplicando acá criterios, por ejemplo, para ver si es un tema de control de convencionalidad sobre asuntos de derechos fundamentales como la privacidad, relacionados, por ejemplo, con la privación de libertad, o si es la aplicación de un caso concreto de la Corte, del Almonacid Arellano, a un supuesto judicial en particular. Si es un caso reciente como el Albarracín, igual podemos poner el caso en particular. Por ejemplo, acá si ponemos Almonacid, ya le estaría pidiendo al sistema que me busque control de convencionalidad como término y además la palabra Almonacid, y vean que en 226 resultados nos van a mencionar esas dos expresiones, lo que significa que probablemente este caso, el Almonacid Arellano, creo que es contra Paraguay, se ha utilizado en estas sentencias hablando del control de convencionalidad y permite ir aplicando, como les digo, otros criterios para poder ubicar en Nexus cómo se ha utilizado o cómo se ha hecho ese control o qué se ha dicho de ese control o si simplemente es una mención en estos documentos que están por acá. Si yo pongo digamos, esa secuencia numérica que me dijo la persona o que está consultando la persona, lo que tendría que pasar acá en la búsqueda libre es que esté citada de la misma forma, ¿verdad? Y lo que vemos por acá es que no se cita. Entonces, lo que habría que ver es si es una sentencia judicial o a qué se corresponde ese consecutivo para poder determinar si se puede llegar de otra manera. Y con lo que es la consulta del AND, con el ejemplo inicial, por ejemplo, bienes decomisados, acá, si nosotros ponemos el AND en medio, él nos va a tirar la misma cantidad de resultados que si no lo pusiéramos, porque el espacio, como les digo, equivale a esa I. Entonces, no hay necesidad de ponerlo si nosotros dejamos el espacio. Es sobre todo un tema de orden, que a veces a las personas visualmente les es más útil o más fácil, digamos, poner el AND, luego poner el OR e ir poniendo como esas combinaciones para poder separar, pero el espacio básicamente equivale a ese AND. No sé, doña Patricia, si eso aclara las consultas, si continúo, si... Un ejemplo tal vez del OR, para que le quede claro el OR. Sí, digamos, con el OR como lo veníamos viendo, está por acá acoso laboral. OR, hostigamiento laboral. ¿Verdad? Entonces ahí sí divide, porque como les decía, si acá ponemos un AND, ¿verdad?, en lugar de 4.614 probablemente tengamos muchos menos, perdón, porque acá tiene que ir en mayúscula. Y nos da 962 resultados, porque como les digo, equivale a una I, al igual que lo es el dejar el espacio. Entonces, no sé, doña Patricia, ¿usted me indica? No, ya no hay más consultas. Ok. Y finalmente, con lo que tiene que ver la parte de la búsqueda libre, vamos a ver un último tip, una última herramienta, que es lo que denominamos búsqueda por cercanías. Estas búsquedas por cercanías lo que nos permiten es llegar a información en la que, ok, nosotros sabemos que hay unos términos, unas palabras clave que quiero que estén en el documento, que creo que están en el documento, pero no sé exactamente cómo se redactaron, ¿verdad? O sea, entonces, si yo lo pongo entre comillas y no está tal cual yo lo estoy poniendo entre comillas, voy a perder esa información. Entonces, Nexus nos presenta o nos da una facilidad
que es poner ciertas de esas palabras que de fijo sí yo creo que van a estar, y poner un número, que ese número lo que nos permite es ver, o decirle al sistema más bien, ok, yo le pido a usted que me aparezcan estas 4, 5, 6 palabras, pero que como máximo haya 8 espacios entre ellas, ¿verdad? Entonces, no me veo obligado a ponerla literalmente como está en el documento, porque como les digo, tal vez no sé cómo fue que se redactó, pero sí me van a aparecer cerca y no en cualquier parte del documento. ¿Qué sería lo que pasa si yo pongo esas palabras sin las comillas y de forma separada? Porque me las busca en todas las partes del documento. Por ejemplo, si yo pongo voto salvado Castro, ¿verdad? Acá me va a buscar documentos que digan estas 4 palabras en cualquier parte del documento. Y vean que son 10.978. Si yo pongo voto salvado del magistrado Cruz Castro, que normalmente así es como se redactan, digamos, los votos salvados, digamos, normalmente, como inician más bien, vemos que tenemos 3.539. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no puede que no diga voto salvado del magistrado Cruz Castro, sino que diga voto salvado de los magistrados tal y el magistrado Cruz Castro. Entonces, ese voto que tal vez a mí me pueda interesar, yo lo estaría perdiendo, porque no lo redacté tal cual aparece. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Por ejemplo, eliminar estas 2 palabras y dejo únicamente estos 4 que son palabras o criterios que yo sé que sí, probablemente en la mayoría de casos van a estar. Y luego de las comillas añado un símbolo que se obtiene presionando el botón Alt-GR y la tecla que trae el asterisco, el signo de más, y este símbolo en concreto, que el nombre técnico es virgulilla con V, y ese símbolo, como les digo, me permite colocar un número, que es la cantidad de espacios que pueda haber entre estas 4 palabras. Esa combinación que les digo para poder obtener el símbolo, normalmente es así en los teclados de configuración latinoamericana. Está a la par de la barra de espacio, el Alt-GR normalmente, y normalmente a la par del botón de Enter está el del asterisco, el más, y este símbolo en particular. Si no lo lograran obtener por alguna razón, porque la configuración es diferente o porque el teclado no ubica en dónde está el símbolo, pueden escribir esa palabra, virgulilla, en el buscador de elección de ustedes, por ejemplo en Google, y copian y pegan el símbolo y Nexus igual lo va a reconocer. Entonces, ¿qué me permite eso? Como les digo, aumentar la cantidad de resultados. Acá tenemos 3.539 que específicamente dicen voto salvado al magistrado Cruz Castro. Pero si yo lo redacto así, tengo 5.446. Es decir, no son los que vimos al puro inicio sin poner comillas ni esta otra técnica, ni tampoco los otros que solo son específicamente para la redacción voto salvado del magistrado Cruz Castro, sino que me da esta ventaja. Vean que acá, por ejemplo, dice voto salvado mío y del magistrado Cruz Castro. Acá dice voto salvado de los magistrados Armijo Sancho, Ginesta Lobo y Cruz Castro, con redacción del segundo. Entonces nos da como esa posibilidad de combinar esos aspectos. Y yo acá luego, para reducir la cantidad de resultados, puedo agregar otros conceptos. Y yo aquí, por ejemplo, pongo indígena y pongo territorios, paso a 5 resultados, donde hay un voto salvado del magistrado Cruz, o sea, hace referencia a un voto salvado del magistrado Cruz, y además se presentan estos 2 términos, estas 2 palabras. Acá yo podría poner nuevamente un asterisco, por ejemplo, para ver también palabras en plurales de indígena a indígenas, y pasamos de 5 resultados a 9, aumentamos un poquito más para no perder ningún documento. Y vean que acá tenemos prácticamente todas las combinaciones de lo que hemos visto hasta ahora, que es una palabra sin comillas, una palabra con asterisco. Vimos también, aquí se podría poner voto salvado al magistrado Cruz Castro con comillas, pero acá lo estamos usando con la técnica de cercanías. Y vean que una combinación de todas esas técnicas nos permite pasar de miles de resultados a 9 que muy precisos de acuerdo a las necesidades que yo puedo estar teniendo en la investigación o en el trabajo concreto que esté realizando. Y esas básicamente son como las técnicas de búsqueda libre más usuales que utilizamos en el despacho. Como les decía,
Esto es cuando nosotros tenemos mucha información o queremos obtener mucha información o tenemos palabras clave o criterios puntuales que nosotros queremos trasladar a la herramienta para ver si se ha mencionado. Acá no necesariamente, por ejemplo, con el ejemplo de independencia judicial o incluso el mismo control de convencionalidad, no necesariamente por ponerlo en la barra vamos a encontrar un desarrollo jurisprudencial de ese concepto en esta parte de la herramienta, porque esta parte de la herramienta, vuelvo, es para ubicar documentos que me citen esos criterios, esos conceptos. Ahora en la parte de los índices, vamos a ver si que hay documentos que, de acuerdo a ciertos criterios de clasificación, como generan alguna, digamos, alguna explicación o alguna integración normativa de principios, etcétera, es titulada, es clasificada para que la persona usuaria sepa que de ese término, de ese concepto, esa sentencia hacía algún desarrollo en particular. Pero eso, como les digo, ya es para la parte avanzada de la herramienta, que es la que vamos a ver a continuación y que permite hacer búsquedas específicas y búsquedas temáticas. Si no hay ninguna consulta de momento sobre lo que vimos acá en la búsqueda general, pasaría de inmediato a la búsqueda avanzada. Doña Patricia, ¿usted me confirma? Nos preguntan que cuál era la relación de Nexus con Sinalevi. Sí, Nexus y Sinalevi están ubicados en el SCIJ, que es el Sistema Costarricense de Información Jurídica, y que está integrado por varias instituciones, incluyendo la Procuraduría y el Poder Judicial. Entonces, la relación que hay es que pertenecemos a esa plataforma, ¿verdad? Y que eventualmente eso facilita hacer coordinaciones entre ambas. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora de poder hacer ligas de normativa dentro de votos que publicamos en Nexus para que las personas puedan consultar normativa, pero la relación que existe es esa, que las dos integran un sistema, ¿verdad? El SINALEVIS y el Sistema Nacional de Legislación vigente. A veces en la práctica se ha confundido la búsqueda de jurisprudencia con SINALEVI, pero son cosas diferentes. El SINALEVI es eso, es el Sistema Nacional de Legislación vigente, y el Nexus es la parte del Poder Judicial que muestra en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, en este caso, la jurisprudencia y la documentación administrativa que se produce, de carácter público, que se produce en varios de los despachos de la institución. Ya no hay más preguntas. Ok. Entonces vamos a ingresar a la pantalla de la búsqueda avanzada. Como les decía, cuando les estaba mostrando un poco los principales iconos, los botones de la herramienta, se puede Jorge, ingresar. ¿Sí? no sé si vamos a dar el espacio de 4 o 5 minutos para que las personas, Ok. Sí. y verdad que tal vez si regresamos a las 10 y 5 minutos, si les parece, para que, verdad, se vayan a traer un cafecito o no sé, es un pequeño break. Perfecto. Entonces, Si están de acuerdo. Yo no tengo ningún inconveniente, más bien me da la indicación y volveríamos a las 10:05 en cualquier caso. Ok, nos están diciendo que de acuerdo, entonces a las 10:05 regresamos. Perfecto.
Bien, vamos a continuar. Voy a volver a compartir la pantalla por acá. Doña Patricia, por favor, ¿me puede indicar si se ve Nexus para poder seguir? Sí se ve, adelante. Ok, perfecto. Bien, como les decía, bueno, ya habíamos visto lo que es la búsqueda libre, los criterios más amplios. Vamos a pasar a la búsqueda avanzada, que es para buscar documentos específicos o para buscar temáticamente por normativa, para buscar por redactor, por ejemplo, cuál es el magistrado o magistrada que se pronuncia sobre ciertos votos, sobre ciertos temas. Y otras facilidades que tiene la búsqueda avanzada. Entramos por esta lupa con el signo de más, como les indicaba antes, o por el botón específico de búsqueda avanzada, del homónimo, digamos. Y vean que, como les decía, cambia totalmente la presentación de la pantalla. En esta pantalla no es necesario poner un mínimo de criterios de búsqueda, con solo que pongan uno, el sistema, el motor de búsqueda ya va a traerles los resultados que hay al respecto, y me voy a pronunciar o voy a explicarles un poco sobre los principales, nuevamente para tratar, digamos, de dar una inducción amplia, pero que permita como de manera introductoria que ustedes se familiaricen con la herramienta para tampoco, pues, digamos, dar información que más bien no permita cumplir con esa introducción o con ese acercamiento inicial a la herramienta. En la primera barra que vemos por acá es la que se denomina criterio de búsqueda. Entonces, permite realizar la misma búsqueda o el mismo tipo de búsqueda de la barra de la búsqueda libre. La idea de que esté por acá es que podamos combinar con elementos de la búsqueda avanzada y de alguna manera adelantarnos a los filtros. Entonces, por ejemplo, si ponemos control de convencionalidad, acá vemos que tenemos los resultados que vimos antes, poniéndolo en la barra, digamos, de la página de la búsqueda libre, pero podríamos combinar, dejar acá control de convencionalidad y acá en el cuarto espacio donde dice despacho, vean que hay una pestaña con una lista predeterminada de los despachos jurisdiccionales que alimentan Nexus o que tienen, de los que se sube información a Nexus, y podríamos marcar, por ejemplo, sala constitucional y así ver dónde, en cuáles votos de la sala constitucional se cita este término, esta expresión de control de convencionalidad. Hay 133 resultados que podemos ordenar como vimos ahora, ¿verdad? O filtrar de acuerdo a los criterios que se nos muestran. Y como les digo, entonces lo que podemos hacer es estas combinaciones. De hecho, acá en año podríamos agregar un año específico, entonces ya tendríamos esta expresión únicamente en documentos de sala constitucional y únicamente, por ejemplo, del 2019, y tenemos 34 resultados. Entonces vean que es como esa combinación de ambas posibilidades para mayor facilidad a la hora de navegar entre resultados. Es importante que cada vez que terminan una búsqueda, acá en la búsqueda avanzada, presionen este botón que dice limpiar. Está acá arriba, también lo encuentran acá abajo, o podrían eliminar cada criterio, digamos, uno por uno, eliminando en los espacios. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, si yo combino acá y dejo control de convencionalidad como lo tenía, y además, por ejemplo, en despacho sala constitucional como lo tenía, pero en tipo de información pongo acta de corte plena, por ponerles algo, el sistema me va a tirar 0 resultados. Ya vimos que de sala constitucional y en la expresión control de convencionalidad sí teníamos más de 100 resultados. Ahora me tira 0 porque yo dejé información, digamos, que no es congruente entre sí. Es decir, aquí el sistema me está buscando esta expresión que sea emitida en un documento de la sala constitucional, pero le estoy indicando que sea dentro de un acta de corte plena. Entonces, evidentemente, esa combinación no va a dar resultados porque el órgano emisor de esta información es distinto al que puse por acá. Entonces, como les digo, esto es muy usual que pase si, por ejemplo, nosotros hicimos la búsqueda anterior de sala constitucional nada más y ahora queremos buscar información en un acta, pero si no borramos acá sala constitucional, nos va a dar ese problema. Entonces, este botón de limpiar nos permite poner todos los espacios en blanco o todas las marcas que hayamos hecho, porque acá, por ejemplo, se puede marcar para que las búsquedas, digamos, no se obstruyan entre sí y no vayamos a tener 0 resultados
y sí teniendo esa información disponible en Nexus. Como les he venido diciendo desde el principio, en Nexus también tenemos información de carácter administrativo, es decir, únicamente no hay sentencias ni resoluciones, sino también actas, circulares, avisos, y podemos utilizar esas combinaciones que venimos hablando. Entonces acá un tema que lamentablemente pues está en boga es el de el COVID. Si nosotros ponemos en criterio de búsqueda COVID, podemos ver acá en tipo de información, porque acá en tipo de información es donde nos podemos guiar mejor para seleccionar documentación administrativa. Aquí en despacho lo que encontramos prácticamente son despachos jurisdiccionales, pero acá en tipo de información, si bien podemos dejar marcado resolución judicial, podemos o es más útil, digamos, para información administrativa. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, que se mencione el término COVID en una circular de la Secretaría, es decir, quiero ver qué se ha dicho al respecto, qué ha comunicado el Poder Judicial al respecto, puedo dejar marcado en tipo de información circular de la Secretaría de la Corte la expresión que estoy buscando y veo que hay 82 resultados ya de circulares donde se menciona esa expresión, ¿verdad? Y aquí podría combinar y poner plazo, por ejemplo, o ponerle el asterisco para que me busque plazo o plazos, para buscar circulares que se pronuncie sobre esos dos términos o que contengan esos dos términos y vean que hay 21 resultados, y así hacer esa combinación que hemos venido observando. Ahora, yo quiero buscar un documento en específico. ¿Qué es lo que nos ha pasado o qué es lo que nos han manifestado en varias de las capacitaciones? Por ejemplo, antes de lo de la pandemia, nosotros teníamos un proyecto, o lo tenemos, lo que pasa es que ahora es eminentemente virtual, que se llamaba Nexus Móvil. La idea fue desplazarnos a distintos circuitos judiciales, incluido fuera del GAM, y conversar tanto con personas de la institución como personas fuera de la institución para hacer esto mismo, mostrar las ventajas de la herramienta y que la persona le pueda sacar provecho desde ya, pero también para recibir las inquietudes que hagan la herramienta pues mejor. Y una de esas era que las personas tal vez querían un voto en específico y digitaban acá sala primera, un consecutivo y un año, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, la persona lo que desea probablemente es este documento. Pero, como fuimos viendo al principio, Nexus no le va a buscar ese documento únicamente, sino que le va a buscar información que diga sala, que diga primera, que busca 150 y que diga 2018. Entonces, claro, podría ser la sala de una casa y primera podría ser de algún tipo de numeración o algo que se esté haciendo en el documento y estos números corresponderse con otra cosa. Eso en la búsqueda libre, pero eso no significa que no podamos llegar a ese documento o a cualquier otro de manera directa, a un documento puntual de manera directa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si nosotros venimos acá a despacho y presionamos la pestaña, vean que están, como les decía, todos los despachos jurisdiccionales que emiten información que se sube a Nexus. Entonces, aquí está sala primera. Lo que hacemos es marcarlo. Y al marcarlo, ya él queda acá a la par de despacho. Inmediatamente después viene un espacio que dice número de voto, acta o circular. Entonces, ahí podemos poner un consecutivo que a nosotros nos interese, que sería, por ejemplo, el 350. Y si nosotros ponemos acá año, podemos poner un año, 2020, 2019, 18, 17, hasta 1990, y entonces ya ahí yo sí le estoy diciendo específicamente a Nexus que me busque este documento en particular. Y vean que al presionar Enter, no tenemos los 1000 y resto de resultados, sino que tenemos únicamente 4. Y dentro de estos 4, ustedes pueden notar cómo todos los 4 dicen 350-2018, es decir, los 4 resultados nos llevan, si presionamos el enlace, al mismo documento. ¿Por qué hay varios resultados? Porque Nexus está diseñado para que cuando una sentencia tiene varios contenidos de interés que no se pueden agrupar en uno solo, porque por ejemplo hablan de temas muy disímiles, por ejemplo, una parte resuelve un asunto sustantivo y otra una parte de la sentencia, un reclamo procesal, y no tienen una coordinación marcada entre ellos, es mejor dividir esa información por extractos diferentes para que, por ejemplo, en el contenido de interés la información no se revuelva y la persona usuaria no se pierda leyendo ese
contenido de interés. Entonces, en casos donde hay varias titulaciones, vamos a tener varios resultados, pero todos se corresponden al mismo documento. Vean que acá hay otra particularidad, y es que este dice analizado por sala primera, este dice analizado por Centro de Información Jurisprudencial, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso en este caso? Porque, como les decía al inicio de la presentación, hasta finales del 2018, el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, que antes se llamaba Digesto, veía o clasificaba información tanto de las salas como de múltiples tribunales de alzada. A finales del 2018 se decidió en la institución, las instancias superiores de la institución, dejar a las salas, a cada sala, con un centro específico para clasificar su jurisprudencia, y al centro con todo lo que tiene que ver los tribunales de alzada, incluidos los que han surgido producto de las modificaciones o las reformas procesales más recientes. Entonces, en votos anteriores al 2019, ¿verdad? No es inusual ver que puedan haber varios resultados justo por eso. Entonces, acá hay una titulación que se corresponde con los criterios de la sala, digamos, y acá con la de nosotros, pero todos, como les digo, todos los lleva al mismo documento. Y es importante también que esa posibilidad hace también que la persona usuaria, dependiendo de la especialidad o la generalidad que esté interesado en la búsqueda, pueda acudir sea a la sala, sea a las salas o al centro de información, para así tener información acorde con sus necesidades concretas. Eso funciona, como les digo, para salas, pero también funciona para tribunales de apelación. Por ejemplo, si marcamos el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago y buscamos un voto, el 80-2019, que es un voto, digamos, de interés público, es el voto que trató el tema del asunto que se dio fuera de un estadio de fútbol en Cartago, nosotros podemos ver que acá solo lo titula el Centro de Información, porque es un tema de tribunales, no es de salas. Vemos acá que en el primer resultado está lo relacionado con la acción civil y la responsabilidad civil objetiva. En el segundo podemos ver que hay un tema ya más de fondo, más sustantivo penal, que es relacionado con la tentativa de homicidio, el dolo, la alevosía, el estado de emoción violenta. Y finalmente el enlace, que no tiene una titulación, pero que lo que nos revela es como que existe el documento íntegro, al que, insisto, se puede ingresar por estas tres vías. Entonces, si ingresamos ya un documento propiamente dicho, podemos ver lo siguiente. Este es un documento extenso que tiene dos titulaciones, y lo primero que vamos a ver arriba, además de la ficha de la sentencia, que lo que permite es identificarla con su número de consecutivo, el tribunal, quién fue el redactor, que eso nosotros, quién fue el redactor del voto de mayoría, lo ponemos desde que los tribunales nos remiten los documentos para que sean subidos a internet, y esto sí es independientemente de si la sentencia es titulada o no, porque como les decía, todas las sentencias se suben. Esta ficha permite identificar el documento, y arriba de la ficha están estas opciones, un par de interacciones en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y estas tres, la primera es la de descarga, que como les decía, permite formatos TXT, RTF, HTML o PDF, que era lo que preguntaba anteriormente Mariana, y que al nosotros presionar cualquiera de estos formatos que nos interese, se descarga inmediatamente en el disco duro de nuestro ordenador. El siguiente, que es el de mandar a imprimir a la impresora que tengamos configurada en ese momento en el ordenador, y nos va a mandar este documento así como se está mostrando. La siguiente, que está entre las posibilidades de redes y esas dos que vimos, es la de correo electrónico. Entonces, acá ven que donde presiono me da esta pantallita, esta posibilidad, que es que yo digito un correo y presiono enviar el correo. Ese correo se me va sin asunto, se me va sin la posibilidad, digamos, de poner un mensaje, se va desde una cuenta que se llama Administrador Nexus, y la idea de esto es que sea expedito, y por eso no se le prevé un espacio para esas cosas. Lo que sí se puede hacer es seguir agregando, por ejemplo, destinatarios, y poner varias cuentas de correo electrónico y enviar el correo a todas esas cuentas. Si queremos eliminar alguno de los que pusimos, entonces presionamos este botón en color rojo con el símbolo de menos, y ya cuando queramos enviar los documentos, como les digo, presionamos acá y se envía la sentencia desde la cuenta de Administrador Nexus. Luego de la ficha y de estas posibilidades que están acá, tenemos los contenidos de interés. En el caso de los documentos que tengan contenidos de interés, que tienen los temas y los subtemas, ahorita se está trabajando en una mejora
en tecnología de la información para que esto se presente más en cuadrícula o de una forma que se permita ver, digamos, más parecido acá a la vista previa, es decir, que se permita ver cuáles subtemas se corresponden con cada tema, porque ahorita nos están apareciendo, digamos, de manera continua. Inmediatamente después de ese contenido de interés o de esos contenidos de interés, está el texto íntegro de la resolución. Esta es una sentencia, como les digo, bien extensa. Acá le podemos dar ver menos para que los contenidos de interés se nos disminuyan o llegar hasta el final de la sentencia, que vean que lo que tenemos es a los redactores y sus respectivas firmas con el por tanto. En los contenidos de interés, como les digo, por ejemplo, en el caso del centro, que es lo que manejamos nosotros lo que hacemos es, de esta sentencia, rescatamos literalmente partes que cumplen con 22 criterios de clasificación. Entonces, esos criterios de clasificación normalmente es, si por ejemplo, un tema como la acción civil resarcitoria o la responsabilidad civil objetiva, que ahora vamos a ver un poco más en las búsquedas temáticas, que es un tema a los efectos de nosotros, desarrolla algún principio o lo integra con otros o lo relaciona con, por ejemplo, con normativa internacional, aplica un control de convencionalidad, es un caso de interés público, en ese tipo de supuestos, que son 22, como les digo, nosotros generamos esta titulación y, por ejemplo, este es el considerando 7, este cuadrito aquí con los puntos significa que es una parte del considerando 7 y es literal, ¿verdad? Y entonces vean que aquí abajo de ese contenido de interés se ponen citas de legislación y doctrina y citas de sentencias relacionadas, así como otras referencias. Esto significa que en esta parte, en este contenido de interés, por ejemplo, se citó el reglamento de competición para campeonatos organizados por UNAFUT y el comisario de la UNAFUT, y además que en la fundamentación de este contenido de interés se citó legislación y doctrina, o una de las dos, ¿verdad? En este caso se citó el artículo 437 del Código Procesal Penal, y también se utilizó como parte de la fundamentación sentencias relacionadas. En este caso, una de la Sala Tercera y una del Tribunal Segundo Civil, sección primera. Entonces, por ejemplo, si entramos a citas de legislación, vean que aquí esto es un vínculo, dice artículo 437. Si yo lo presiono, me dirige inmediatamente a el SINALEY, a la parte del SSIJ, que es administrada por la Procuraduría General de la República y que lo que hace es, si presiono el enlace, por ejemplo, en ese caso el artículo 437 es llevarme concretamente a esa norma, al artículo 437, de acuerdo a la liga, a la cita, que se hizo en el momento en que se generó ese contenido de interés. Lo único que tiene que haber es pues conexión con la PROCU, que lo normal es que esté bastante estable, y si no, habría que intentarlo luego para poder consultar el artículo. Y lo mismo sucede con las sentencias relacionadas. Estas sentencias son dos sentencias que en alguna parte de este contenido de interés, que está por acá, se citaron como fundamento del contenido de interés. Entonces, si yo presiono el botón, el enlace, Nexus me abre el vínculo a esos dos fallos y yo puedo ver específicamente qué es lo que dice ese voto que están citando como fundamento, porque a veces las personas juzgadoras citan únicamente el documento el documento, la jurisprudencia que le sirve de fundamento o un extracto, pero evidentemente no transcriben todo el voto. Entonces, tal vez si alguien quiere profundizar en esos respaldos que están utilizando las personas juzgadoras en su fundamentación, en ese extracto en particular, como les digo, nosotros en el centro hacemos esas ligas, esos vínculos para que las personas puedan consultar tanto votos como normativa nacional e internacional que esté en la base de datos del SINALEVI o de Nexus, dependiendo de cuál de las dos sea la consulta. También si, por ejemplo, en ese extracto que vimos se citara una referencia bibliográfica, nosotros lo que hacemos es pegar el enlace, la ficha bibliográfica para que la persona con esa referencia pueda consultar en una biblioteca virtual o pueda acudir a una biblioteca a pedir el texto que está haciéndose referencia en el voto en concreto. No sé, doña Patricia, si hay alguna consulta de lo que hemos venido viendo o si continúo. Puede seguir continuando. Ok. De momento, para recapitular, vimos el criterio de búsqueda,
que es equivalente a la barra que está al inicio para poder combinar. Vimos que en tipo de información hay desde resoluciones judiciales hasta todos los tipos de información administrativa, actas, circulares, avisos, notas, oficios. Luego viene el analizado por, que eso lo que me permite es, para el caso que les comentaba de que ustedes quieran votos de sala, primera, segunda, tercera, pero solo quieren el análisis del centro específico de la sala primera, puedan marcar por acá, por ejemplo, ¿verdad? Sala primera, o si quieren la clasificación de votos de sala anteriores al 2018 de nosotros, marcan centro, por ejemplo, y ya entonces ustedes ahí tienen filtrada esa información. El despacho, que este está precisamente para tribunales y salas, y los números de voto, acta o circular. Vamos a ver tal vez muy rápidamente cómo buscar un acta, un acuerdo, que eso puede ser importante a lo interno de la institución. Acá donde dice, como les digo, tipo de información, podemos marcar acuerdo, acta de corte pleno, ¿verdad? Y nuevamente, donde dice número de voto, acta o circular, en lugar de poner un número de consecutivo de una jurisprudencia, yo puedo poner un número de consecutivo de un acta. Y en año puedo poner el año de esa acta. Y proceder a indicarle a Nexus que me busque el acta de corte plena número 8 del año 2020. Y al presionar Enter tenemos 14 resultados. Pero los 14, nuevamente, vean que todos son del acta 8-2020. Cada resultado, o hay 14 porque lo que son actas, Nexus los presenta cada resultado por artículo. Las actas en el Poder Judicial se estructuran mediante artículos. Entonces, por cada artículo hay un resultado. Que nosotros, por ejemplo, si presionamos este botón que está acá, el verde con la flechita blanca hacia abajo, lo podemos ordenar de manera ascendente o descendente, y vean que que no tiene ningún artículo asociado, si lo presionamos, nos lleva a una especie de índice de esa acta para que podamos ver lo que puso la Secretaría, de qué es de lo que trata cada artículo. Y si ya queremos entrar a un artículo en específico, podemos presionar por acá y vamos al artículo 1 del acta 8-2020 de corte plena. En caso de que alguno de ustedes ya tenga el número de artículo, ¿verdad? No es necesario que vayan a los 14 resultados, o a veces hay actas de 60, 70 artículos, pueden poner acá abajo donde dice año un número de artículo específico. Entonces pueden poner 9 y ya ahí el sistema va a ir específicamente a ese artículo del acta 8-2020 y ya no navegan entre los 14 resultados. Igual si lo que tuvieran es una palabra clave, entonces dejan el acta, dejan el año, dejan el tipo de información y en criterio de búsqueda ponen la palabra clave que ustedes creen que puede estar en esa acta y el sistema les busca el artículo, la parte del acta en la que está esa o en la que se repiten esos criterios que uno está indicándole a Nexus. No es necesario con lo que son búsquedas específicas, por ejemplo, poner despacho o poner un año. O sea, como les decía ahora, Nexus busca con solo un documento o con un criterio más bien. Entonces acá voy a dejarle 2. Vean que no le estoy poniendo despacho, solo le estoy diciendo que necesito el consecutivo 150-2015. Entonces Nexus ahí me muestra 31 resultados, pero todos son ese consecutivo. Uno es de apelación de sentencia penal de Guanacaste, penal juvenil, Cartago, familia, sala segunda, sala tercera. Y entonces yo, si sé alguna materia, ¿verdad? O tengo alguna palabra clave del consecutivo, pero no sé el despacho, podría agregarlo por acá y reducir todavía más en esto, navegar entre estos resultados para ver de ese consecutivo 150-2015 qué me dijeron, de cuál despacho es que se estaban refiriendo, a cuál despacho es que estaban haciendo referencia. Igual, si solo pongo número de votos 150, me va a buscar todos los votos 150 y todas las actas y circulares 150 que haya desde 1990 a la fecha, y de todos los despachos y de todas las oficinas administrativas que alimentan o que producen información que alimentan el sistema Nexus. Hay otra ventaja con esta herramienta, que es que podemos buscar por lapsos, por periodos de tiempo. Aquí voy a presionar limpiar, pero por ejemplo, si yo lo que sé es que hay una circular igual de la Secretaría que se emitió en enero de este año, pero no sé cuál es el número, ¿verdad? Entonces yo lo que puedo poner acá es donde dice fecha del documento, que está abajo donde dice artículo, poner el lapso que yo quiero en este calendario.
Antes de hacer ese ejemplo, les quiero tal vez como reforzar o aclarar que aquí donde dice artículo es para buscar documentos que estén estructurados bajo ese sistema. Es decir, aquí no es para poner, por ejemplo, el artículo de una ley, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más abajo, que podemos hacer búsqueda por normativa. Esta parte de que está acá arriba, que está debajo de año y de número de voto, es para buscar documentos que estén estructurados por el sistema de artículos. Pero, volviendo al ejemplo de fecha del documento, si nosotros ponemos acá en el calendario, por ejemplo, que les decía, sé que la circular es de enero de este año, marco el 1 de enero y aquí marco el último día de ese mes, el 31, y acá le puedo poner en tipo de información circular de la Secretaría de la Corte, y cuando presiono Enter, vean que Nexus me trae 13, 15 resultados, todos emitidos en enero y todos circulares de la Secretaría, ¿verdad? Aquí el tema es que esta fecha, como les mencionaba antes, es la fecha de emisión del documento, no es la fecha que se sube a Nexus. Pero entonces esto permite que si yo no tengo claridad de cuál era el número de circular, pero sé la fecha, igual como un voto, por ejemplo, puedo ubicarlo sin tener el consecutivo. Y podría agregar criterios de búsqueda o cualquier combinación de las que hemos venido viendo, siempre y cuando no se descarte con lo como vimos ahora, que ponga aquí circular y aquí, por ejemplo, ponga Tribunal de Familia, entonces ya evidentemente me va a dar 0 resultados. Pero con combinaciones que sí sean factibles, como criterio de búsqueda, fecha, año, número o fecha del documento, sí podemos hacer todas esas combinaciones. Luego de la fecha del documento, tenemos lo que es la búsqueda por expediente. Nexus permite no solo buscar un voto en particular, sino que permite buscar expedientes concretos. Eso sí, la información que muestra, digamos, no es como lo que podrían tener en una herramienta como gestión, sino que son documentos que tienen Nexus, o sea, votos de alzada y de salas, que se incluyen o que están dentro de un mismo expediente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros digitamos, vean que acá, voy a borrarlo, vean que acá sí nos guía poniéndonos el año y el número único y la información que requiere, y acá sí es importante, por ejemplo, poner los ceros antes del consecutivo. Yo ahora que busqué votos y actas no puse ceros antes, pero en el caso del expediente sí es necesario completarlo, como lo muestra el mismo sistema. Y al indicar el número de expediente, la herramienta nos muestra, en este caso, 7 documentos o 7 resultados, porque puede ser que haya un documento que tenga 2 resultados por tener titulación, por ejemplo. Y entonces, en este caso, pueden haber votos de tribunal de apelación y pueden haber votos de sala, puede estar en la orden del reenvío, puede estar la confirmación del voto del tribunal, puede resolverse una prórroga de prisión, competencia del tribunal, algún asunto de competencia, en fin, toda la información que esté en un expediente y que esté en un documento que sea publicable en Nexus. Hay casos donde ustedes solo van a encontrar un voto, ¿verdad? Puede ser un caso más sencillo, pero hay casos muy complejos, por ejemplo, el Cruzitas en lo contencioso, que es un caso en el que ustedes acaban a poder encontrar 45, 46, 50 votos asociados anexos a ese expediente en particular, perdón. Entonces, esa es una herramienta, una parte de la herramienta que es una ventaja cuando queremos hacer una investigación un poco más profunda de un caso en concreto. Ya luego del expediente viene lo que es las búsquedas por temas. Entonces, doña Patricia, usted me dice si hay alguna consultita o si paso a explicar lo que son las búsquedas temáticas. No hay consulta, Jorge. Ok. Vamos a ver, una de las principales consultas u observaciones que se nos hacían, sobre todo antes de empezar estas dinámicas, cuando eran presenciales, era como que tal vez se me acercaba y me decía, mira, es que en el sistema anterior había un índice de subtemas que a mí me servía mucho y Nexus no lo tiene. Y entonces a la persona tal vez no le hacía mucha gracia al sistema por eso. Ahí el tema es que Nexus siempre desde el inicio ha tenido los índices. Lo que pasa es que este tipo de encuentros tal vez son los que permiten facilitar a la persona ubicar dónde están. Lo que hicimos fue estructurarlos para que puedan encontrar ustedes diferentes tipos de índices, porque para nosotros el tema de hacer una plataforma inclusiva es muy importante. Es decir, se trabaja siempre con criterios estandarizados, pero
nosotros tratamos de partir que hay distintas formas de trabajar y hay distintas formas de buscar una información, y entonces, en virtud de eso, siempre se trata de generar herramientas, de generar plataformas que puedan llegar al mismo punto de diferentes maneras. Y los índices es un buen ejemplo de eso, porque nosotros en este caso tenemos 3 formas de búsquedas temáticas. Al final, como les digo, puede ser que aplicando los criterios se llegue al mismo resultado, pero hay personas a las que se les facilita muchísimo más buscar por índice alfabético, como vamos a ver ya casi, y hay personas a las que se les facilita mucho más buscar, digamos, de manera de carpetas y subcarpetas, una manera como más estructurada, más arborizada, que también ya lo vamos a ver. Antes de ver esas 2 formas, voy a explicarles la búsqueda temática, que es, yo digo que es como más intuitiva, porque acá yo puedo ir poniendo palabras que yo considero que pueden ser temas o subtemas. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros tenemos que trabajar, evidentemente, con criterios estandarizados, nosotros nos manejamos con un tesauro. Un tesauro es básicamente un catálogo de temas, digamos, en palabras sencillas es un catálogo de temas, un diccionario, digamos, de conceptos jurídicos. Ese tesauro está compuesto por temas, que como les digo, se forman con estas normas de creación de tesauros. Un tema, a efectos de titular, es un concepto jurídico autónomo. Entonces, la persona encargada del tesauro de la oficina, o todos, porque podemos ir sugiriendo también a esa persona la inclusión o eliminación de ciertos tesauros, de ciertos temas, lo que hacemos es que agarramos un cuerpo normativo y vamos sacando conceptos jurídicos autónomos. Entonces, un derecho, derecho al agua, derecho a la vida, derecho a la salud, principio de interdicción de la arbitrariedad, control de convencionalidad, independencia judicial, mora judicial, cosas que puedan desprenderse de la ley orgánica del Poder Judicial, de un código civil, del código penal, de reglamentos, de todos los cuerpos normativos, nosotros digamos que los vamos desgranando para ir sacándole esos conceptos jurídicos autónomos, que no solo provienen de la normativa, también provienen, por ejemplo, de otras fuentes que a los efectos son autorizadas para poder generar temas. Por ejemplo, la jurisprudencia. Si una jurisprudencia nos revela un concepto, un término, una teoría, por ejemplo, la teoría del dominio funcional del derecho, la del plain view, teorías de este tipo, nosotros podemos ir generando temas que tal vez no están así puestos en un código o en un reglamento o en cualquier norma, pero que sí forman parte de los temas del día a día de la comunidad jurídica. Y ahí vamos formando esa lista predeterminada de temas. Entonces, yo digo que es intuitivo porque evidentemente la persona usuaria no tiene la responsabilidad de saber cuáles son todos esos temas. Y puede además querer buscar información por un tema, pero puede ser que esté clasificada de acuerdo a esas normas en otro. Entonces también ahí nos manejamos con lo que son sinónimos. Si un subtema puede estar desarrollado en varios temas, también hacemos doblajes, que es poner varios títulos, no para generar mucha información, sino para que si una persona lo busca por un lugar o por otro lugar, pueda llegar a esa información. Porque esta, a diferencia de la búsqueda libre, la búsqueda avanzada y la búsqueda temática, como les he venido diciendo, es para desarrollar temas, para ver qué me dice la jurisprudencia sobre un concepto autónomo en específico. Y el subtema es una breve reseña de ese tema en particular, ¿verdad? Porque a veces el interés de una institución o de una persona o de un investigador puede ser un tema estadístico o ver cómo se han resuelto ciertas cosas, pero muchas veces puede ser más bien comprender que en particular, de acuerdo a la interpretación del derecho, y por eso también son personas profesionales en derecho las que hacen esta titulación, que se profundiza sobre ese tema jurídico en esa jurisprudencia, para decidir, con base en ese apoyo que le da el centro, que le dan los distintos centros de información de la Corte, si ingresar al documento o no. Entonces, en esta parte, en estas barras, que como les digo son para esa parte más intuitiva, yo puedo empezar digitando una palabra. Entonces vean que ya, una letra, perdón. Entonces vean que ya el sistema me va sugiriendo varios de los temas de diferentes materias que están en el tesauro en general. Yo puedo ir agregando, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, puse el RESP y vean que me sugiere responsabilidad civil de la administración, objetiva, derivada del hecho punible, una serie de temas. Entonces, si a mí me interesa responsabilidad bancaria, por ejemplo, yo lo marco.
Y ahí al dejar ese término, ese concepto jurídico autónomo, yo presiono Enter o presiono acá arriba a buscar, cualquiera de las dos, cerciorándome nuevamente que, por ejemplo, todo esto esté libre, que esté en limpio, porque si, por ejemplo, yo hubiese dejado acá un despacho, solo me va a mostrar información de ese despacho, y al presionar Enter me revela que ese tema ha sido desarrollado o ha sido clasificado 139 veces, ¿verdad? Entonces, donde nosotros venimos acá a la vista previa, podemos ver que están otros temas y subtemas, pero necesariamente está el tema que nosotros le digitamos o le dijimos a Nexus que queríamos ubicar, que era el de responsabilidad bancaria. Y abajo el subtema específico que se desarrolla en esa sentencia sobre la responsabilidad bancaria. Puede ser, como les digo, que si pusieron responsabilidad bancaria, pero está con otro tema, entonces el sistema automáticamente jala el sinónimo, ¿verdad? Y ustedes obtengan igual la misma información. Pero vean que siempre aparece el criterio o el tema que ustedes digitaron. Y de paso, podrían agregar una palabra clave que ustedes digan, bueno, yo quiero de responsabilidad bancaria que se ha desarrollado en la jurisprudencia, pero me interesa ver si en los subtemas, dentro del subtema, está como palabra tarjeta, ¿verdad? Para ver, en caso de tarjeta, si hay algún tipo de pronunciamiento sobre la responsabilidad bancaria. Y vean que hay 10 resultados. Y nuevamente, si nosotros ingresamos acá a las vistas previas, vean que está el tema, responsabilidad bancaria, hay otros subtemas, naturaleza de la relación de cuenta corriente de ahorro, y acá dice inexistencia con respecto a las transacciones realizadas antes de la denuncia por robo de tarjeta. Es decir, está la palabra clave que nosotros digitamos en esta búsqueda temática. La diferencia con la búsqueda general es que acá, como les digo, ya no es que el documento simplemente me lo va a mencionar, ¿verdad? Sino que un analista de alguno de los centros determinó que este tema se desarrolla de alguna forma en el extracto, en la sentencia, que se les va a mostrar. Ahora, como les decía, como la idea es ser inclusivos, digamos, y que haya diferentes formas de llegar a esta información, nosotros, además de esa búsqueda intuitiva de temas y subtemas, tenemos acá, presionando este botón, este enlace, el que dice ver índice alfabético, la posibilidad de ver los diferentes tesauros que componen este sistema Nexus. Entonces, yo lo primero que hago cuando ya la pantalla me cambia, voy a ingresar nuevamente por si alguno se le perdió, está entre tema y subtema, ver índice alfabético, cambia la pantalla, lo que hago es escoger un tesauro. Eso depende mucho de la necesidad o la preferencia o el gusto de cada quien. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando información en materia laboral, por ejemplo, sobre algún fuero de protección, perfectamente a mí lo que me puede interesar es o de sala constitucional o de sala segunda, ¿verdad? Que maneje sobre todo temas laborales o de familia. También me puede interesar mucho lo del Centro de Información Jurisprudencial, porque como les decía, clasificaba también de salas antes del 2019 y porque también maneja todo lo de los tribunales de trabajo, digamos que no son de la sala, y tiene esa diversidad de temas. Pero eso depende de la necesidad concreta de ustedes y del gusto concreto de ustedes. Todo está diseñado para lograr esa pluralidad de información. Entonces, en este caso, mantenemos el del Centro de Información Jurisprudencial y acá, por ejemplo, donde dice búsqueda, si ustedes presionan una letra, vean que ya les muestra toda la lista en orden alfabético de temas del Centro de Información de las diferentes materias, porque el centro, como les digo, es de múltiples materias, que comienzan con la letra D y yo puedo irlo revisando. Ya hay una recomendación, una sugerencia, una solicitud más bien a TI para que este tipo de herramienta temática se presente un poquito más fácil visualmente, sobre todo lo que vamos a ver ahora de los restrictores, pero aquí ustedes pueden buscar alfabéticamente con la letra que pongan todos los temas dependiendo del tesauro que manejen y pueden seguir agregando acá información y vean que acá me muestra divorcio y divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, si a ustedes les interesa alguno de los temas que vimos ahora con la letra D y lo marcan, ¿verdad? O si presionan acá como hicimos, uno en específico como el de divorcio y lo dejan marcado, tienen dos posibilidades. O presionan ver sentencias acá, que lo que les va a mostrar es el tema de la forma en la que se ha venido estructurando últimamente, que es mostrar todos los resultados, y
El otro que está por acá, que es como el más útil a estos efectos, es ver los restrictores, que si ustedes lo presionan, les muestra esta pantalla, que lo que les hace es recoger esos subtemas, esas pequeñas síntesis de diferentes sentencias que tenemos en Nexus tituladas y clasificadas con el gran tema de divorcio, digamos. Y acá en el buscador ustedes pueden presionar Control F y esa es una herramienta no de Nexus, sino que es de cualquier explorador o de los exploradores que ustedes tengan. Y si presionan, por ejemplo, un criterio clave, como aquí sería, por ejemplo, mutuo, vean que él va marcándolos y va recogiéndolos para que ustedes puedan ver sobre mutuo qué subtemas se han rescatado o qué restrictores hay en esta lista de subtemas que nos muestra la herramienta. Eso con lo que tiene que ver con la búsqueda por índice alfabético. Acá esto es muy parecido, como les digo, lo que trata de hacerlo más estructurado por carpetas y subcarpetas. Entonces, lo que hay que tener claro es que para entrar a alguna de estas grandes carpetas, ustedes lo que tienen que hacer es no dar doble clic, porque si dan doble clic, vean que el sistema no les abre nada. Eso es porque la idea de estas grandes carpetas, de las primeras, es poder dejar marcado, y yo por ejemplo aquí dejo temas de la sala tercera, y aquí por ejemplo presiono 2018, y me muestra todo lo que esté dentro de este folder de ese año en concreto. Si yo quiero ver lo que hay dentro de la subcarpeta, dentro de la carpeta, perdón, no presiono entonces el título, sino que presiono la carpeta en color verde. Y vea que me abre otras subcarpetas organizadas por temas, dependiendo de cada centro, de cada temario, que a mí me puede interesar eventualmente para la investigación que esté haciendo. Y dentro de cada subcarpeta, también vemos ahora sí una serie de temas, como los estábamos viendo en el índice que observamos anteriormente. En el momento en que ustedes, alguno de estos temas, por ejemplo, les interesa, ustedes lo dejan marcado o le dan doble clic y el sistema les muestra dentro de esa subcarpeta cuáles son los subtemas que están en ese gran tema. O, por ejemplo, podrían dejar marcado penal, precedentes contradictorios, o procesal penal, precedentes contradictorios, ¿verdad? Y ponen acá en el rubro temporal del 2015 al 2020 y ver en la subcarpeta de precedentes contradictorios, procesales penales, cuáles votos tiene clasificados la sala tercera en ese rubro temporal. Nuevamente, da la posibilidad de marcar y de hacer esas combinaciones. Ya por un tema, digamos, de tiempo, vamos a ir con las últimas partes, que básicamente es lo de los temas estratégicos, que son como temas a los que la institución le ha dado una trascendencia fundamental. El tema de redactores y de voto de mayoría y votos salvados, y la búsqueda por normativa. En el caso del tema estratégico, como les digo, viene una lista predeterminada: ambiental, control de convencionalidad, que antes nos consultaban, grupos vulnerables, indígenas. Entonces, si yo busco, por ejemplo, perspectiva de género y lo dejo marcado, ya el sistema con eso me va a buscar todos los documentos que los analistas han clasificado y que en el contenido de interés han detectado que hay ese tipo de tema estratégico, en este caso perspectiva de género, y puedo combinarlo, por ejemplo, con despido injustificado, por poner un ejemplo de tema, dejo acá tema ese y pongo tema estratégico, perspectiva de género, y tengo 34 votos donde se ha determinado en la clasificación que han hecho los analistas, de acuerdo a las técnicas de titulación y clasificación que tenga el centro, que hay un tema de perspectiva de género en esa fundamentación, en ese desarrollo que hace el centro o los centros que trabajan con la herramienta. Esa parte de tema estratégico, como les digo, está predeterminada y está justo debajo de los espacios de tema y subtema. Nexus permite buscar por redactor, tanto del voto de mayoría. Si aquí nosotros ponemos, por ejemplo, unas iniciales, nos muestra personas juzgadoras que comienzan con ese nombre. Si escogemos una persona magistrada, podemos ver todos los votos donde esa persona figura como redactora del voto de mayoría, que eso, por ejemplo, para litigantes ha resultado muy útil, y podemos combinar con temas, ¿verdad? Entonces, nosotros, si queremos ver un caso donde el redactor de mayoría sea un magistrado en particular, y ponemos en tema algún concepto que a nosotros nos interese, podemos ver
en cuáles votos esa persona ha redactado el voto de mayoría y además se ha titulado ese tema, en este caso responsabilidad civil de la administración, como parte del contenido de interés. Y funciona también para los votos salvados. Lo que pasa es que en este caso no es para ver todos los votos salvados de esa persona, que como vimos antes, tal vez ahí lo más útil sea buscar con cercanías en la búsqueda libre, sino que acá es para los votos salvados que se les ha recogido algún contenido de interés, se les ha sacado algún contenido de interés. Entonces, igual, digitan acá el nombre de la persona juzgadora que ustedes desean consultar, votos salvados, y acá con tema, con subtema, con cualquier criterio como el de búsqueda, ustedes pueden ver si hay algún voto salvado de esa persona sobre ese tema, sobre ese criterio, que desarrolle algo de manera, como les digo, salvada o mediante nota separada, para ver cuál es como esa postura o esa posición respecto a ese tema en particular. Y finalmente, ya para terminar con lo de la búsqueda avanzada, está lo que es la búsqueda por normativa citada o aplicada y la normativa internacional citada o aplicada. Y con esto es como un camino de dos vías, porque los que han podido utilizar Sinalevi se han dado cuenta que cuando buscan en una ley un artículo, a mano derecha de la pantalla, izquierda de ustedes, hay un enlace que dice jurisprudencia relacionada, entonces los redirige a Nexus, a todos los votos que se han asociado a ese artículo, pero lo podemos hacer desde Nexus también para llegar más bien a los resultados sin tener que entrar a Sinalevi. Entonces podemos seleccionar un tipo de norma, ley, directriz, reglamento, etcétera. Podemos poner el número de la norma, ¿verdad? Por ejemplo, en penal podría ser el 4573 o la 7594, podemos poner el nombre de la norma, ¿verdad? Y poner un artículo. Entonces, por ejemplo, si ponemos Convención sobre los Derechos del Niño, vemos presionando Enter, vemos que hay 909 votos que tienen en el contenido de interés, repito, en el contenido de interés citada la convención, pero aquí podríamos agregar un artículo específico de la convención, por ejemplo el 20. Entonces vemos que hay 24 resultados de diferentes tribunales y salas donde el artículo 20 ha sido citado y rescatado por los analistas como parte de los fundamentos. Y como vimos ahora, al ingresar a la resolución y ver el contenido de interés, podemos dar clic en ver legislación y redirigirnos a Sinalevi para ver el artículo en concreto. Eso básicamente es la búsqueda avanzada. Hay algunas otras opciones que con muchísimo gusto, al que le quede alguna duda o alguna inquietud, podemos profundizar luego. Y si no hay ninguna consulta en específico sobre la búsqueda libre y la búsqueda avanzada, ya la parte final sería explicarles cómo registrarse y que vean cuáles son las ventajas de hacerlo. No sé, doña Patricia, usted me indica si hay alguna consulta. No, Jorge, no lo hay. Ok, entonces vamos para que vean cómo registrarse. Vemos acá que si aplicamos el criterio control de convencionalidad, la búsqueda libre, nuevamente acá están todos los resultados y lo que tenemos es el botón de la página de resultados. Si nosotros nos registramos, ingresamos al sistema, lo que tenemos que hacer es presionar ese muñequito en color gris, nos va a pedir el correo y la contraseña. Si no tenemos, lo que hay que presionar es el botón que dice registrarse, y lo que digitamos es el correo, lo redigitamos, digitamos la contraseña y la reingresamos, y ya con eso, si todo coincide bien, nos registramos y quedamos listos para navegar conectados en Nexus. La contraseña es específica para el sistema, no es la del correo, esa es una consulta que normalmente nos hacen, es una contraseña que ustedes tienen que utilizar específicamente para Nexus. Yo ya tengo aquí una que es la que utilizo para las presentaciones. Y me voy a conectar un segundo para que ustedes vean cómo cambia la presentación. Ya acá cuando está en color verde significa que estoy conectado, y vean que ya además de la vista previa me aparece una estrella en color anaranjado a la par de cada resultado y una canastita, una cesta en color verde a la par de cada resultado, tenga o no tenga titulación, me aparece esas posibilidades de la estrellita y la cesta, y si tiene titulación, además la titulación.
Arriba, vean que me aparecen también, pero de momento me aparecen bloqueadas. ¿Por qué me aparecen bloqueadas? Porque para yo poder enviar desde acá arriba, tengo que haber dejado marcado algún documento o varios. Y ahora, al marcarlos, ya no me aparecen bloqueados. También, si presiono este cuadrito que está en blanco, aparecen ya todas marcadas. ¿Cómo puedo hacer yo para mandar información a favoritos, a la cesta y para verlo? Puede ser una por una, a la par de cada resultado, ¿verdad? En este caso, a mí me interesa, por ejemplo, este voto, lo mando acá y ya se añadió a favoritos, presionando en la estrella. Y este también. O bien, me puede interesar mandar este a la cesta. La diferencia entre favoritos y la cesta es sobre todo un tema de organización. Es decir, nosotros en el despacho, por ejemplo, lo que hacemos es que en favoritos tenemos documentación que nos piden constantemente, muy seguido, ¿verdad? Algún voto que nos pidan muy seguido o que utilizamos mucho para presentar informes, para levantar informes que nos pidan instancias superiores o al interno. Entonces, esas sentencias las tenemos respaldadas cada uno en nuestra cuenta de trabajo, normalmente en favoritos, porque como les digo, si no tenemos un dispositivo de almacenamiento a mano, esto nos permite con conexión a internet poder tener la mano. Y la cesta para información, digamos, más del día a día, hacer algún trabajo específico, como un carrito de compras, irla mandando la información y eliminando. Y técnicamente la diferencia es que con la cesta podemos unificar documentos para descarga, para mandar por correo e imprimir, pero cómo enviar información, cómo administrar las carpetas que podemos ir formando, todo eso es igual para uno y otro. Entonces, vimos que ya estos dos votos los mandamos a favoritos directamente a la parte, digamos, general de la parte de favoritos y este a la cesta. ¿Cómo los veo? Vuelvo aquí al muñequito que ya está en color verde y vean que ahora cambió, me da la opción de cambiar la contraseña, ir a favoritos o a la cesta. Si voy a favoritos, vean que ya están las dos que acabo de remitir, están en la parte superior. Yo había creado esta carpeta que puedo crear presionando acá, crear carpeta nueva, o acá con este botón de más puedo ir creando carpetas nuevas. Aquí voy a presionar, por ejemplo, y vean que ya se preparó otra automáticamente y le puedo cambiar el nombre acá, escribiendo cualquier cosa, digamos que me sea funcional a los efectos que tengo, y en ese momento ya la carpeta ha sido actualizada y yo puedo agarrar este voto, por ejemplo, y llevarlo a una de las carpetas. A veces pasa como eso, que no se va automáticamente, entonces, y yo lo que hago aquí para evitar esos problemas, ahí la mandé a una de las carpetas. Yo lo que hago para evitar eso, digamos, que puede ser sencillo para algunas personas o puede incluso ser sencillo si solo tenemos una carpeta o no tenemos del todo, puede ser difícil si tenemos, por ejemplo, 5 o 6 carpetas y mucha información que mandar. Entonces, para evitar ese problema de que se me vaya una carpeta que no era la que yo quería o de que no me da la motora para poder trasladarlo como corresponde, lo que hacemos es que seleccionamos el documento que nos interesa, acá presionando el papelito, o 2 o 3 o la cantidad que necesitemos mandar, o todos como vimos, presionando aquí el cuadrito, y venimos ya no al que está a la par del resultado, que lo mandaría a la misma parte, sino aquí que ya no está bloqueado porque marqué este documento, y me aparece ahora sí la posibilidad, y vean que me aparecen las dos carpetas que yo ya generé. Entonces, si quiero mandar ese documento de una vez a Nexus OCRI, marco esa carpeta, presiono agregar, y ya el documento se añadió a favoritos. Y vean que la sentencia era la 1440-2013. Si venimos acá, ese documento ya no se vino acá, sino que se vino directamente a Nexus OCRI, 1440-2013. Y así nos evitamos eso de arrastrar de la parte superior a las diferentes carpetas que tengamos la información. Hay un límite de 15 carpetas y 100 documentos, entonces es bastante la información que se puede almacenar. Y con la cesta, como les digo, la forma de enviar la información es muy similar, no es igual. Entonces marcamos acá, por ejemplo, estos 3 documentos, nos venimos para acá, yo escojo marcarlo de una vez a Nexus, bueno, en este caso era la última capacitación antes de esta, venimos por acá a la cesta, tengo los 3 documentos, y vea que lo que les decía, que la diferencia técnica, digamos, de la cesta y de los favoritos es que estos 3 documentos yo los puedo marcar acá, y me vengo a la parte superior, y en estos 2 papelitos, están traspapelados, digamos, uno sobre el otro, puedo crear un archivo unificado. Entonces, al presionarlo, ya esos 3 votos
con su titulación y sus extractos, se me genera o se me presenta de manera continua, y arriba, como si fuera un documento solo, puedo descargarlo en los 4 formatos, puedo imprimirlo o puedo mandar toda esa información en un solo archivo por correo electrónico, como lo vimos anteriormente. Esas básicamente son las ventajas de estar conectados, de estar registrados, pero como les cité a un inicio, no es necesario para poder hacer las búsquedas. Lo que da es esa ventaja de una especie de drive que nos da almacenamiento de información cuando no tengamos un dispositivo para almacenarla o cuando prefiramos tenerla a mano simplemente con el correo y la contraseña. Básicamente eso es como a grandes rasgos lo que es la herramienta, las principales técnicas de búsqueda, y les reiteramos nuestra disposición a acercarnos, a continuar profundizando en la herramienta. Doña Patricia adjuntó en el chat, si no me equivoco, el manual, el que les indiqué que se puede obtener presionando acá en más información, por si en algún momento no lo tienen a mano donde lo descargaron. Es este que está por acá, la guía básica. Ahí están los números de teléfono de nosotros, hay un WhatsApp por si necesitan pedir información, están los correos electrónicos, y doña Patricia pues me indica si quedó alguna duda, y si no de parte mía, pues eso sería todo. No sé si alguno o alguna tiene alguna consulta. Creo que no, don Jorge. Entonces le paso a doña Karen la palabra. Perfecto. Voy a dejar de compartir acá la pantalla un segundito. Listo. Muchas gracias. Karen, tienes el micrófono apagado. Gracias, Patricia. Como lo tenías activado. Muchas gracias más bien a Patricia y a Jorge por la explicación del sistema Nexus PJ que tenemos disponible en la institución. Realmente, como lo hemos visto de manera detallada, es una herramienta que puede ser muy útil para lo que es la búsqueda de información, que permita de alguna manera poder reforzar aquellos temas que nos interesen y que puedan ser registrados y visibilizados dentro de los informes de estado, que es un poco lo que nosotros estamos aspirando para esta mañana. Entonces, no sé si pudieran, tal vez como para finalizar, encender la cámara para ver si podemos sacar algunos pantallazos y poder dejar registrada la actividad, si fuera posible. Y también aprovecho para informarles que nosotros vamos a dejar bueno, ya doña Patricia incluyó dentro del chat el manual y Jorge lo acaba de indicar también, pero la idea también es adjuntarles en el chat lo que es la parte de la presentación realizada al principio para nosotros poderlo, que lo tengan a mano y a disposición. Creo que con las personas que tenemos registradas, creo que hay muchas que muy tímidas no quieren encender la cámara, pero en todo caso, creo que con la que tenemos podría ser suficiente para poder hacer el registro.